La profecía de Daniel sobre los imperios. Cumplida al pie de la letra. En los días del poderoso imperio de Babilonia, cuando los jardines colgantes brillaban como una de las maravillas del mundo antiguo y los templos a dioses paganos se alzaban como montañas de piedra, un grupo de jóvenes hebreos vivía en medio de una realidad que parecía imposible. Su tierra había sido conquistada, su templo destruido, y ellos habían sido llevados como cautivos a una nación extraña. Entre esos jóvenes estaba un hombre que cambiaría el curso de la historia, Daniel. Daniel no era un guerrero, ni un rey, ni un general con ejércitos a su mando. Era, sencillamente, un joven fiel a su Dios en un mundo que le exigía rendirse a la idolatría y al poder humano. Sin embargo, ese joven cautivo fue colocado providencialmente en el corazón del imperio más grande de su tiempo, porque a través de él Dios revelaría un plan que abarcaría siglos enteros de historia humana. La escena se abre en Babilonia, la ciudad de oro. Sus murallas eran tan anchas que sobre ellas podían correr carros de guerra. Sus puertas, adornadas con relieves de toros y leones alados, eran símbolos de dominio y poder. Y en medio de ese esplendor estaba el rey Nabucodonosor, un monarca cuya ambición no tenía límites. Su deseo no era solo gobernar, sino asegurarse de que su reino fuera eterno, que su nombre jamás fuera olvidado. Pero una noche, aquel rey todopoderoso fue sacudido por un sueño. No un sueño cualquiera, sino una visión tan inquietante que, al despertar, su espíritu quedó turbado y su corazón lleno de miedo. Había visto algo que no podía comprender, algo tan majestuoso como aterrador. Y en su desesperación, mandó a llamar a todos los sabios, astrólogos y adivinos de Babilonia, exigiéndoles que le explicaran su sueño. No solo quería que le dieran la interpretación, sino que además les exigió que le dijeran el sueño mismo. Era una prueba imposible. ¿Quién puede leer los pensamientos de otro hombre, y menos aún los secretos de un sueño olvidado? Uno tras otro, los sabios se excusaron, temblando ante la ira del rey. Pero Nabucodonosor no aceptaba excusas. Enfurecido, decretó la muerte de todos los sabios de Babilonia, considerándolos inútiles y mentirosos. Fue entonces cuando Daniel entró en escena. Cuando la noticia llegó a sus oídos, Daniel no reaccionó con pánico, sino con fe. Junto con sus amigos oró al Dios del cielo, pidiendo misericordia y revelación. Y en la quietud de la noche, mientras la ciudad dormía, el misterio fue revelado. El mismo Dios que gobierna sobre los imperios humanos le mostró a Daniel el sueño del rey y su interpretación. Con humildad, Daniel reconoció que no era por sabiduría propia, sino porque el Dios del cielo había querido revelar lo que estaba por suceder. Al presentarse ante Nabucodonosor, Daniel comenzó con palabras que resonaban como un trueno en medio de la corte babilónica: no hay sabios, ni magos, ni astrólogos que puedan revelar el misterio del rey. Pero hay un Dios en los cielos que revela los secretos y ha mostrado al rey lo que ha de suceder en los días venideros. El silencio debió caer sobre aquella sala imponente. Todos los presentes aguardaban con ansias, mientras Nabucodonosor, aún inquieto, observaba al joven cautivo hebreo. Daniel entonces relató el sueño. El rey había visto una estatua gigantesca, resplandeciente y terrible. Su cabeza era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Mientras el rey contemplaba aquella imagen, de pronto una piedra fue cortada, no con manos humanas, y golpeó a la estatua en los pies, haciéndola pedazos. Todo se desmenuzó como polvo, llevado por el viento, y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Nabucodonosor escuchaba boquiabierto. Ese era su sueño. Nadie más lo conocía. Y ahora Daniel no solo lo describía con exactitud, sino que estaba a punto de dar su interpretación. El joven hebreo explicó que aquella estatua no era un simple símbolo. Era un mapa profético de la historia. Cada parte de la estatua representaba un reino, una sucesión de imperios que dominarían la tierra. La cabeza de oro representaba al propio Nabucodonosor y a Babilonia, brillante, majestuosa y poderosa. Pero no sería eterna. Otro reino,
inferior al suyo, lo reemplazaría. Y luego otro, y otro más, hasta que finalmente todos los reinos humanos serían destruidos por el reino eterno de Dios, representado por la piedra que vino sin manos. Para Nabucodonosor, aquellas palabras eran a la vez un halago y una advertencia. Sí, él era la cabeza de oro, el imperio más resplandeciente de la humanidad hasta entonces. Pero su gloria tenía un límite. Vendría un tiempo en que otro pueblo tomaría su lugar. Y al final, ningún imperio humano sobreviviría. El único reino indestructible sería el de Dios. Lo que Daniel había pronunciado no era una simple interpretación. Era una profecía que se extendería a lo largo de siglos y que aún hoy sigue asombrando a historiadores, arqueólogos y creyentes por igual. Porque todo lo que Daniel anunció en esa sala, en medio de Babilonia, se cumplió, palabra por palabra. Pero no nos adelantemos. En esta primera parte, lo que queda claro es la magnitud de la escena. Tenemos a un rey poderoso, inquieto por un sueño que desvela su futuro. Tenemos a una corte de sabios humillada, incapaz de responder. Y tenemos a un joven hebreo, un cautivo extranjero, que se convierte en portavoz del Dios eterno. Lo que parecía un asunto personal del rey se transformó en una revelación que marcaría el curso de toda la historia universal. Y lo más sorprendente, el sueño de Nabucodonosor no solo hablaba de su reino, ni siquiera de los que vendrían después. Hablaba del final de todos los reinos humanos y de la llegada del reino eterno de Dios. A partir de este momento, el libro de Daniel se convierte en una ventana hacia la historia y hacia el futuro. Lo que para el rey era una pesadilla, para nosotros es una confirmación de que el curso del mundo no está guiado por casualidades ni por la fuerza de los imperios, sino por un plan divino. La estatua, con su esplendor y su fragilidad, nos muestra una verdad profunda, que todo imperio humano, por más grande que sea, tiene un límite. Pero también nos da esperanza, porque anuncia que un día llegará un reino diferente, uno que no será levantado por manos humanas, sino por el Dios eterno. Un reino que no tendrá fin. En este punto, el espectador ya no está escuchando solo una historia antigua. Está frente a una profecía que aún hoy sigue teniendo eco en nuestro mundo moderno. Y lo más impactante es que todo comenzó con un sueño que un rey no podía entender, pero que Dios quiso revelar a través de su siervo. El silencio en la sala del trono de Babilonia era absoluto. Nadie se atrevía a respirar cuando Daniel comenzó a explicar el significado de aquella estatua colosal. La tensión era tan densa que parecía que las paredes mismas escuchaban. El joven hebreo hablaba con la seguridad de alguien que no confiaba en su propia sabiduría, sino en la revelación de un Dios eterno. Tú, oh rey, eres la cabeza de oro. Con esas palabras, Daniel exaltaba la gloria de Babilonia. El oro era el metal más precioso, símbolo de esplendor, riqueza y majestad. Nabucodonosor y su imperio eran la joya del mundo antiguo, murallas impenetrables, ejércitos invencibles, palacios que deslumbraban al sol. Pero aquella gloria estaba destinada a ser temporal. Daniel continuó, después de ti, se levantará otro reino, inferior al tuyo. Así, el esplendor del oro daría paso a la frialdad de la plata. Ese segundo reino sería el de los medos y los persas. A diferencia de Babilonia, que se caracterizaba por la riqueza y la ostentación, el imperio medo-persa sería poderoso en su organización y en su capacidad de conquistar vastos territorios. La imagen de los brazos de plata simbolizaba la unión de dos pueblos en un mismo dominio, que se extendería desde la India hasta Egipto. Pero a pesar de su fuerza, no alcanzaría el brillo incomparable de Babilonia. Luego, Daniel señaló la siguiente parte de la estatua, el vientre y los muslos de bronce. Un tercer reino se levantará, el cual dominará sobre toda la tierra. Ese era el imperio griego, que surgiría bajo el liderazgo de Alejandro Magno, un joven general que, en apenas unos años, conquistó más territorio del que ningún rey había soñado. Grecia llevó consigo la cultura, la filosofía y el idioma, influyendo en el mundo como ningún otro imperio lo había hecho. El bronce, metal común en armaduras y armas, representaba la fuerza militar y la expansión sin igual de este reino.
pero también, al igual que sus predecesores, el imperio griego estaba destinado a caer. Finalmente, Daniel habló de las piernas de hierro. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, así como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ese cuarto reino era Roma, el imperio más brutal y duradero de todos. El hierro, frío e implacable, simbolizaba su poder militar, sus leyes férreas y su capacidad de aplastar a todo enemigo. Roma no solo conquistó con la espada, sino también con su organización, sus caminos, su disciplina y su sistema legal. Fue bajo Roma que nació Jesucristo, y fue Roma la que lo condenó a la cruz. La profecía se cumplía con exactitud asombrosa. Pero aún quedaba una última parte de la estatua, los pies, mezcla de hierro y barro cocido. Daniel explicó que este último reino estaría dividido, fuerte en algunas partes y frágil en otras, una combinación inestable que nunca lograría la cohesión de los imperios anteriores. Así fue Roma en sus últimos siglos, fragmentada en reinos que más tarde darían origen a la Europa dividida que conocemos. La profecía de Nabucodonosor no era solo una secuencia de imperios, era un retrato de la historia misma. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, cada uno apareció y desapareció tal como Daniel lo anunció. No fueron simples coincidencias. Cada detalle cumplido al pie de la letra era una confirmación de que el Dios que reveló el sueño es el Señor de la historia. Y, sin embargo, lo más sorprendente aún estaba por venir. Daniel habló de la piedra cortada no con mano humana, que golpeó a la estatua en los pies y la deshizo por completo. Esa piedra representaba el reino de Dios, un reino que no sería fundado por ejércitos humanos ni levantado con riqueza terrenal. Sería un reino eterno, inconmovible, que pondría fin a todos los reinos humanos. Imaginemos por un momento la expresión de Nabucodonosor al escuchar esas palabras. Él, el hombre más poderoso de la tierra, era apenas una parte del plan divino, una pieza en un tablero mucho más grande que sus ambiciones. Su reino de oro brillaría intensamente, pero solo por un tiempo. Y después, otros ocuparían su lugar. Ningún imperio humano sería eterno. Solo el reino de Dios permanecería. La precisión de esta profecía es uno de los argumentos más sólidos a favor de la veracidad de la Biblia. Pensemos, Daniel escribió estas palabras cientos de años antes de que Grecia y Roma siquiera existieran como potencias. Y, sin embargo, describió con exactitud no solo su surgimiento, sino también sus características y su final. Ningún historiador, ningún filósofo, ningún rey podría haber predicho con tal exactitud el curso de la historia. Solo un Dios eterno, que ve el pasado, el presente y el futuro como un todo, podía haber revelado semejante panorama. Al leer esta visión hoy, no podemos evitar maravillarnos. Lo que para Nabucodonosor fue un sueño, para nosotros es una confirmación de que Dios tiene el control absoluto. Cada imperio humano, por más brillante que parezca, está sujeto a su voluntad. Los reinos nacen y caen, pero el reino de Dios se acerca, y ese reino no será destruido jamás. La estatua que el rey vio aquella noche no era solo un recordatorio de su gloria pasajera, sino un mensaje eterno para toda la humanidad. Todo lo que el hombre levanta con sus propias manos tiene un fin. Solo lo que Dios establece permanece. Y aquí surge la pregunta inevitable para nosotros, ¿en qué reino hemos puesto nuestra confianza? ¿En los imperios humanos, en la fuerza, en la riqueza, en el poder? ¿O en el reino de Dios, esa piedra que se convierte en una gran montaña que llena toda la tierra? Cada detalle de la visión nos lleva a reflexionar. Babilonia, con su oro, representa el esplendor del mundo material. Medo-Persia, con la plata, nos recuerda que el poder político y militar también tiene límites. Grecia, con su bronce, muestra que la cultura y el intelecto no son eternos. Roma, con su hierro, enseña que ni siquiera la fuerza más brutal puede resistir para siempre. Y la mezcla de hierro y barro revela lo frágil que es cualquier intento humano de unidad sin Dios en el centro. Pero la piedra lo cambia todo. Porque no depende de manos humanas. No es un imperio más en la lista. Es el inicio de algo totalmente distinto.
Un reino que no puede ser derribado, porque su fundamento es divino. En la sala del trono, Nabucodonosor cayó postrado ante Daniel, reconociendo que el Dios de los hebreos era realmente el Señor de los cielos y de la tierra. Aquel rey orgulloso tuvo que admitir que había alguien mayor que él, alguien que gobierna no solo sobre Babilonia, sino sobre toda la historia. Y así, el sueño que comenzó como una pesadilla se convirtió en una de las revelaciones más impresionantes de la Biblia. Una profecía que, al cumplirse, nos muestra que el Dios de Daniel sigue siendo el Dios que gobierna hoy. La visión de Nabucodonosor no terminó con Roma. Cuando Daniel relató los pies de hierro mezclados con barro cocido, estaba revelando una verdad que todavía hoy sigue resonando: la historia de los imperios humanos no concluyó en la antigüedad, sino que se extiende hasta nuestros días. El hierro representaba la dureza, la fuerza y la disciplina del Imperio Romano. El barro, en cambio, reflejaba fragilidad, debilidad y división. Daniel explicó que habría una mezcla, una unión aparente que nunca sería firme. Se mezclarán mediante alianzas humanas, pero no se unirán, así como el hierro no se mezcla con el barro. Daniel capítulo 2 versículo 43. ¿No es exactamente lo que vemos en el mundo actual? Las naciones buscan alianzas, tratados, uniones políticas y económicas. Europa intenta presentarse como un solo bloque, pero sigue siendo un continente dividido por culturas, lenguas, intereses y rivalidades. En América, Asia y África ocurre lo mismo: tratados firmados en papel que no siempre se cumplen en la realidad. El sueño de una unidad humana sólida sigue chocando con la realidad de que los reinos de los hombres son inestables. Este detalle de la profecía es asombroso. Daniel no solo predijo el ascenso de imperios antiguos, también anticipó la era en que viviríamos hoy: un mundo fragmentado, lleno de alianzas frágiles, incapaz de encontrar verdadera unidad. La mezcla de hierro y barro es un retrato exacto de nuestra civilización moderna. Pero lo más impactante no es la debilidad de los pies de la estatua. Lo más grande es lo que Daniel anunció a continuación: una piedra cortada no con mano humana golpeó la estatua en los pies y la deshizo por completo. Esa piedra representa un reino distinto, no levantado por ejércitos ni construido por manos humanas. Ese reino es el reino de Dios. Daniel fue claro: este reino no tendrá fin, no será reemplazado por otro, no estará sujeto a la corrupción ni a la decadencia. Será eterno. En su visión, todos los imperios anteriores fueron pulverizados como paja arrastrada por el viento, pero la piedra creció hasta convertirse en una montaña que llenó toda la tierra. Aquí está lo sorprendente: hasta este punto, todo lo anunciado por Daniel se ha cumplido al pie de la letra. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, cada imperio apareció y cayó exactamente como fue descrito. Y si todo lo que Daniel dijo se cumplió con esa exactitud, ¿qué nos asegura que lo último, lo que aún falta por cumplirse, también sucederá? Jesucristo mismo, siglos después, retomó esta profecía cuando anunció: el reino de Dios se ha acercado. Marcos capítulo 1 versículo 15. Él se presentó como la piedra angular, el fundamento que los constructores rechazaron, pero que se convertiría en la roca sobre la que Dios edificaría un reino eterno. No era casualidad: Jesús estaba declarando que la visión de Daniel encontraba en él su punto culminante. La primera venida de Cristo marcó el inicio de ese reino, pero su cumplimiento pleno aún está en el futuro. La Biblia habla del regreso de Cristo como el momento en que esa piedra derribará por completo los reinos humanos y establecerá el reino eterno de Dios en toda su plenitud. Ahora bien, ¿qué significa eso para nosotros hoy? Significa que vivimos en el tiempo de los pies de hierro y barro. Estamos en la última fase de esa estatua. Los imperios pasaron, las naciones siguen levantándose y cayendo, pero el próximo gran acontecimiento en la historia no será otro reino humano. Será la irrupción del reino de Dios en toda la tierra. Esto nos invita a reflexionar profundamente: si todo lo demás se cumplió al detalle, ¿estamos preparados para lo que aún falta por cumplirse? Porque lo que viene no es un imperio más, no es una potencia que dominará por unos años. Lo que viene es un reino eterno, y todos los hombres tendrán que decidir si forman parte de él o no.
Imaginemos por un momento el impacto de esta verdad. Nabucodonosor, el hombre más poderoso de su época, tuvo que aceptar que su reino era temporal. Los griegos, con toda su filosofía y cultura, no lograron sostenerse para siempre. Roma, con toda su fuerza y organización, terminó fragmentada. Y lo mismo ocurrirá con cualquier potencia actual. Las naciones modernas, con toda su tecnología, su riqueza y sus ejércitos, también tienen los días contados. El mensaje de Daniel es claro: el poder humano siempre es pasajero, pero el reino de Dios permanece. En este punto, la profecía deja de ser solo un relato histórico para convertirse en un llamado personal. Porque la gran pregunta no es si la profecía se cumplirá, eso ya está asegurado. La gran pregunta es, ¿en qué lado estaremos nosotros cuando la piedra caiga sobre los pies de la estatua? El reino de Dios no es un lugar geográfico ni un sistema político. Es la soberanía de Dios en los corazones de quienes lo reconocen como Rey. Jesús lo explicó así: el reino de Dios no vendrá con advertencia, porque el reino de Dios está en medio de vosotros. Lucas capítulo 17 versículo 20 al 21. Es decir, comienza ahora, en la vida de quienes deciden rendirse al Señor, y alcanzará su plenitud en la segunda venida de Cristo. Este es el mensaje que cambia la perspectiva: la historia no es un ciclo sin sentido, no es una sucesión de imperios aleatorios. La historia tiene un propósito, una dirección, y Dios ya nos mostró cuál es el final. La estatua de los imperios humanos caerá, y solo quedará en pie la roca eterna. Quizá por eso este relato sigue siendo tan relevante hoy. Vivimos tiempos de incertidumbre, guerras, crisis económicas, divisiones políticas, un mundo cada vez más frágil. Y muchos se preguntan, ¿qué pasará con el futuro? La profecía de Daniel nos responde con claridad: los imperios humanos se fragmentarán, pero el reino de Dios se establecerá para siempre. El verdadero desafío no está en adivinar qué nación será la próxima potencia o qué líder dominará el escenario mundial. El verdadero desafío es decidir a qué reino pertenecemos. Porque cuando la piedra caiga, no habrá neutralidad. Todos los reinos serán desmenuzados, y solo uno permanecerá. Así, lo que falta por cumplirse en la profecía no es un detalle menor. Es la parte más crucial, el desenlace de toda la historia humana. Y nosotros estamos más cerca de ese desenlace de lo que imaginamos. El mensaje de Daniel nos llama a levantar la mirada más allá de las noticias y los gobiernos, y a poner nuestra esperanza en lo único que nunca será destruido: el reino de Dios. Al llegar al final de esta profecía, podemos ver claramente que no estamos hablando de un simple relato antiguo. La visión de Nabucodonosor y la interpretación de Daniel no son solo un episodio curioso de la Biblia. Son, en realidad, un mapa profético de la historia humana, desde Babilonia hasta nuestro tiempo, y más allá. Miremos hacia atrás por un instante. Babilonia, brillante y majestuosa, cayó ante los medos y persas. Medo-Persia, con su expansión impresionante, terminó derrotada por un joven rey macedonio llamado Alejandro Magno. Grecia, con todo su genio cultural, fue absorbida por la disciplina de hierro de Roma. Y Roma, el gigante que parecía invencible, se fragmentó en pedazos, dejando tras de sí una Europa dividida y un legado que aún resuena en el mundo moderno. Cada detalle anunciado por Daniel se cumplió al pie de la letra. No hubo errores, no hubo exageraciones. La precisión de esta profecía es tan asombrosa que incluso críticos y estudiosos incrédulos han tenido que reconocer que el libro de Daniel contiene predicciones demasiado exactas para ser ignoradas. Y ahora, aquí estamos nosotros. La estatua sigue en pie en la visión, pero sobre pies frágiles, mezcla de hierro y barro. Eso es nuestro presente, un mundo que aparenta fuerza, pero que en realidad está profundamente dividido. La gran pregunta es, ¿qué hacemos con esta verdad? Lo primero que aprendemos es que ningún reino humano es eterno. Babilonia pensaba que su gloria nunca terminaría. Grecia soñaba con unificar al mundo bajo la cultura helénica. Roma se creía dueña del tiempo. Pero todos cayeron. Y lo mismo ocurrirá con cualquier poder actual. Ninguna nación, por más avanzada que sea,
puede escapar al destino de los imperios humanos. La historia nos grita una y otra vez, la gloria del hombre es pasajera. Esta es una lección poderosa para nosotros, porque vivimos en un tiempo en que muchos depositan su confianza en gobiernos, en sistemas económicos, en tecnologías o incluso en líderes. Pero la profecía nos recuerda que todo eso es arena en las manos. La verdadera esperanza no está en los reinos humanos. Lo segundo que aprendemos es que la historia tiene un final, y ese final está en manos de Dios. La piedra que golpea la estatua no es un reino más, no es una nueva potencia mundial. Es el reino de Dios, establecido no por la fuerza de ejércitos, sino por la voluntad del Creador. Aquí encontramos un mensaje de esperanza, aunque el mundo esté lleno de conflictos, aunque veamos guerras, divisiones y caos, Dios ya nos mostró el desenlace. Y el desenlace no es destrucción eterna, sino la instauración de un reino que nunca será derribado. Esto significa que la historia no es un accidente, no es un ciclo sin rumbo. La historia tiene dirección, y Dios mismo la está guiando hacia un propósito eterno. Pero la tercera enseñanza es la más importante, esta profecía no solo habla de naciones, también habla de personas. Cuando la piedra cayó sobre los pies de la estatua, no quedó nada de los imperios anteriores. Fueron desmenuzados y arrastrados como paja por el viento. Así será el final de todo poder humano. Por eso la gran pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? ¿Construimos nuestra vida sobre la estatua frágil de los reinos humanos o sobre la roca firme del reino de Dios? Jesús dijo, el que escucha mis palabras y las pone en práctica, es como el hombre que construyó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon la casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Mateo capítulo 7 del 24 al 25. Esa roca es Cristo. Esa roca es el reino de Dios. Vivimos tiempos de incertidumbre. Quizá al mirar las noticias vemos un mundo convulsionado, guerras que estallan de repente, economías que colapsan, gobiernos que cambian, crisis que sacuden la estabilidad. Muchos sienten miedo y se preguntan, ¿qué pasará mañana? La profecía de Daniel nos responde con una claridad increíble, el futuro no está en manos de los reinos humanos, el futuro está en manos de Dios. Y eso cambia todo. Si estamos en Cristo, no importa cuán grande sea el coloso que tengamos delante, sabemos que la piedra eterna ya está en camino. Y cuando llegue, establecerá justicia, paz y verdad para siempre. Esto debería llenarnos de esperanza, pero también de urgencia. Porque cuando ese reino se manifieste en plenitud, no habrá neutralidad. Cada persona habrá elegido ya en qué lado está, o en el lado de los reinos frágiles que se desmoronan, o en el lado del reino eterno que permanece. Querido amigo, querida amiga, este mensaje no es solo para admirarlo como historia. Es una invitación personal. Dios nos está llamando a poner nuestra confianza en lo que permanece, no en lo que se derrumba. Nos llama a vivir como ciudadanos de su reino desde ahora. Tal vez hoy enfrentas gigantes en tu vida, problemas familiares, luchas económicas, enfermedades, miedos. Y quizá esos gigantes parecen tan grandes como Babilonia o Roma. Pero la profecía nos recuerda que no hay coloso tan fuerte que pueda resistir a la roca de Dios. Esa roca está disponible para ti. Esa roca es Cristo. Y si te refugias en Él, tu vida estará firme aunque todo a tu alrededor tiemble. La estatua de los reinos humanos parecía majestuosa, brillante, invencible. Pero al final, un solo golpe bastó para derribarla. Así son las cosas que el mundo valora, aparentan solidez, pero son frágiles. La piedra, en cambio, parecía pequeña, insignificante. Pero se convirtió en una montaña que llenó la tierra entera. Así es el reino de Dios. Comienza pequeño, humilde, pero termina siendo eterno, glorioso e inconmovible. Hoy, tú y yo tenemos que decidir dónde construiremos nuestra vida. Sobre la estatua frágil de los reinos humanos, o sobre la roca eterna del reino de Dios. La profecía de Daniel ya se cumplió en la historia, y lo que falta por cumplirse está más cerca de lo que imaginamos. Y cuando llegue, no habrá imperio, ni poder, ni fuerza humana que pueda resistirlo.
Solo permanecerá lo que esté fundado en la roca. Amigo, amiga, la decisión es tuya. Y el mejor momento para tomarla es ahora.